Empezamos este caso con la desaparición de 4 personas, 2 hermanos y sus respectivas parejas. Se trata de Héctor y de Susana, ambos de 38 años, así como de Hugo de 30 y Xianxi de 26. Xianxi es de origen chino y está embarazada de 38 semanas cuando ocurren los hechos. Veréis como la finca familiar será tanto el punto de partida como el punto final de una trágica y sangrienta disputa familiar que aún a día de hoy sigue estremeciendo a todo aquel que la recuerda. Una buena forma de empezar con este relato es explicándoos el contexto familiar, así como las dinámicas internas que hay en esta familia. La familia se basa en el padre y la madre se llama Clara, mientras que el nombre del padre jamás ha trascendido a los medios de comunicación, así como sus 3 hijos, que son Héctor, Hugo y Mario. Además, por este orden: Héctor es el mayor, luego está Hugo y finalmente Mario, que es el más joven de todos. Años atrás, los padres habían construido un chalet de lujo en la urbanización que os he comentado anteriormente, Llanemat, situado en Abrera. Pero siendo sus hijos ya mayores, los padres se distancian y abandonan ese chalet. Clara, la madre, se va a vivir a Premià de Mar, que es otro municipio de la provincia de Barcelona. Con ella también vive Mario, el pequeño de los hermanos. ¿Y por qué os cuento todo esto? Pues porque uno de los puntos clave para entender todo lo que sucede en este caso es ser conocedor del contexto, tanto de cómo son ellos, cada uno de los protagonistas de esta historia a nivel individual, como también su forma de ser como pareja, así como la forma que tienen de convivir. Por una parte, tenemos a la pareja formada por Héctor y Susana, ambos de 38 años. Ambos son personas muy introvertidas, incluso un tanto solitarias, que esto desde luego pues no tiene por qué ser nada malo, pero su relación sí se podría calificar como una relación bastante tóxica. Quienes tienen ocasión de hablar con su entorno aseguran que son 2 personas que siempre consiguen extraer lo peor del otro. Si uno de los 2 es muy dependiente, el otro intensifica ese rasgo para que no se relacione con nadie más. Se trata de una pareja bastante cerrada. Y por otro lado nos encontramos con la pareja formada por Hugo y Xianxi, que son totalmente lo contrario. Son 2 personas muy alegres, muy extrovertidas y con una gran vida social. Además, están viviendo uno de los momentos más dulces de toda su vida, y es que a Xianxi le faltan muy pocos días para dar a luz. Según los amigos de Hugo, la relación entre los 2 hermanos nunca ha sido como para tirar cohetes. Consideran que nunca ha sido demasiado fluida, dado que son muy diferentes. Admiten que son conocedores del tipo de tiranteces que hay entre ellos, pero como cada uno hace su vida, tampoco nunca nadie, ni familia ni amigos, se ha preocupado en exceso. Sin embargo, las cosas cambian y mucho cuando Xianxi da la noticia a Hugo de que se ha quedado embarazada, de que van a ser padres. Hasta ese momento, Héctor y Susana son quienes están viviendo en el chalet de lujo que os he comentado anteriormente, Llanemat. Sin embargo, cuando Hugo sabe que hay una criatura en camino, este comunica a la familia que con la llegada de la bebé a él le vienen muchos gastos y que por tanto no se ve capacitado para pagar un alquiler, por lo que también exige poder disfrutar del chalet familiar y de este modo ahorrarse todos los gastos que sí tendría si junto con Xianxi decidiesen alquilar una casa.
Este es, por tanto, el momento en el que se decide que van a convivir todos juntos. Una pareja en la planta de arriba y la otra en la planta de abajo. Y dada la no muy buena relación entre los hermanos, el plan es el de intentar evitar al máximo las zonas comunes. Esta va a ser la forma en la que van a estar viviendo durante bastantes meses. Una vez aclarado el contexto, empezamos con la historia. Es sábado 25 de julio del 2009. Hugo ha quedado con sus amigos para jugar con sus portátiles a unas partidas online. Sin embargo, van pasando las horas y el joven no aparece. Sus amigos, extrañados, le llaman para saber si le ha ocurrido algo a él o a su pareja Xianxi, que al estar de 38 semanas sospechan que puede haberse puesto de parto. Les llaman, les envían mensajes a ambos, insisten. Sin embargo, no reciben ningún tipo de respuesta, ni por parte de Hugo, ni tampoco por parte de Xianxi. Esta misma noche tienen prevista una cena con otros amigos, pero sucede exactamente lo mismo. No se presentan y no contestan ni a mensajes ni a llamadas. Ni esta noche, ni tampoco el día siguiente, cuando nuevamente intentan ponerse en contacto con ellos. Pasa todo el fin de semana sin que ningún amigo o conocido logre saber nada de ellos. Pasan las horas y nos situamos al lunes, cuando Xianxi, que trabaja en una perfumería, no se presenta al trabajo. Sus compañeras, preocupadas de que algo malo le haya podido suceder, llaman a la familia, pero ni la madre ni la hermana saben nada de ella, por lo que es en ese momento cuando empiezan a preocuparse de verdad, cuando empiezan a sospechar que algo malo puede haberles sucedido. Al día siguiente, el martes 28 de julio, cuando la pareja lleva 3 días desaparecida, la hermana, junto con su marido, decide presentarse en la casa en la que vivían Hugo y Xianxi. De camino al domicilio, esto de las 10 de la mañana, se cruzan con el vehículo de Susana, que, recordemos, es la pareja de Héctor, cuñada de Xianxi. Sin embargo, quien conduce el vehículo no es Susana, sino su pareja Héctor. Ese encuentro resulta bastante extraño. Primero de todo porque Héctor no tiene carne de conducir. No tiene demasiado sentido que sea él quien esté conduciendo en lugar de Susana. Y segundo porque a pesar de que la hermana de Xianxi les hace señas para que por favor se paren y le permitan hablar con ellos la ignoran y siguen conduciendo como si nada. Es más, siguen conduciendo unos 300 o 400 metros hasta que finalmente paran el coche. La hermana de Xianxi aprovecha ese momento para preguntarles si saben algo de Xianxi o de Hugo. Llevan días sin saber nada de ellos y, como es normal, tanto ella como toda su familia están muy preocupados. Héctor titubea, parece que no sabe qué contestar. Le dice algo así como que le suena que la pareja dijo algo de unas vacaciones, como insinuando que si están aislados del mundo es porque así lo han decidido ellos. A la hermana de Xianxi no le convencen estas explicaciones, le suena todo muy extraño, por lo que pide a Héctor que por favor le facilite el número de teléfono de su madre, de Clara. Nuevamente, Héctor se hace el despistado y dice que no, que lo siente mucho, pero que no se lo puede dar. No lo lleva anotado en ningún lado y tampoco se lo sabe de memoria. Cansada de no conseguir ningún tipo de información, la hermana de Xianxi a las 2 del mediodía se va a la casa de Premià de Mar, donde vive Clara, así como el hermano menor de Hugo y de Héctor. Cuando llega allí, habla con Clara y le expresa su preocupación acerca de todo este tema. Clara se alarma y empieza a llamar de forma insistente a los móviles de sus 2 hijos, pero ninguno contesta. Siente que no puede quedarse de brazos cruzados, por lo que coge el coche y rápidamente pone rumbo a la finca de Canamat, con la esperanza de encontrarlos allí. Sin embargo, cuando llega allí es cuando se da cuenta de que ni siquiera puede abrir la puerta. Rápidamente coge el teléfono y marca el número de los Mossos d'Esquadra. Pocos minutos más tarde, y a unos cuantos kilómetros de distancia de Abrera, el subinspector Vives recibe una llamada por parte de la División de Investigación Criminal informando de la desaparición de la pareja formada por Hugo y Xianxi.
Le explican que su madre, Clara, preocupada por no saber nada de sus hijos y nueras durante días, les ha llamado y les pide por favor que acudan al domicilio familiar cuanto antes. Esta misma mañana había cogido el coche y había acudido al domicilio en el que vivían ambas parejas y se había encontrado con una situación extrañísima. No había podido abrir la puerta del domicilio familiar. Está realmente angustiada. Cuando los mozos llegan al chalet familiar, se encuentran con una madre, como es normal, muy alterada. Esta les informa de que ha intentado entrar en casa, pero que no ha podido abrir la puerta principal. En ese momento, mozos le piden la llave de la puerta lateral y de este modo consiguen entrar en casa. En esa primera inspección ocular tienen la sensación de que todo está correcto, no parece que haya habido ningún acto delictivo. Una de las cosas en las que se fijan es en el bolso de Xianxi. En ese bolso está toda su documentación, así como el pasaporte de Hugo. También encuentran una caja con marihuana y los agentes piensan que a partir de ese hallazgo pueden iniciar una línea de investigación. En cualquier caso, es una vez que están dentro de casa cuando se dan cuenta de que el motivo por el cual no habían podido abrir la puerta principal es porque hay una llave metida por dentro, lo cual sí es bastante raro. En este momento bajan al sótano. Allí encuentran bastantes cosas, una nevera, un arco congelador, muchos trastos. De hecho, a los agentes lo que más les llama la atención es la cantidad de desorden que hay allí, pero en ese momento no le da mucha más importancia. No ven nada que haga saltar las alarmas, por lo que al cabo de unos minutos dan por finalizada la inspección. Están un rato hablando con la madre, que sigue estando bastante nerviosa, por lo que los agentes le recomiendan que pase la noche en el chalet por si alguno de sus hijos llama o aparece. Piensan que si Xianxi ha dejado su bolso con todas sus pertenencias, es muy probable que vuelva a casa en cualquier momento. Al día siguiente, miércoles 29 de julio, 4 días después de la desaparición, Clara decide reunir a los amigos de Hugo en el chalet para comer todos juntos y pensar en posibles maneras de gestionar todo aquello. Clara tiene una mezcla de sensaciones. Por una parte, está intranquila porque lleva 4 días enteros sin saber nada ni de sus 2 hijos ni de sus respectivas parejas. Pero después de haber estado hablando con los mozos, se encuentra esperanzada con la idea de que efectivamente puede que todo se trate de un malentendido y que por tanto sus hijos aparezcan nuevamente por casa dentro de pocas horas. Al poco de empezar a comer, uno de los amigos pide a Clara una Coca-Cola. Clara se levanta de la mesa, abre la nevera y ve que no hay ningún refresco, de modo que se dirige a las escaleras que llevan al sótano. A paso lento baja escalón a escalón. Evitando todos los trastos que hay por el medio, se dirige al arco congelador y lo que ve cuando lo abre es simplemente aterrador. Al cabo de pocos minutos llegan los Mossos d'Esquadra. Lo primero que ven cuando abren el congelador son muchísimos plásticos. Y entre todos esos plásticos consiguen discernir un brazo. En ese momento empiezan a sacar diferentes bolsas. Dentro de esas bolsas encuentran diferentes extremidades. Al cabo de pocos minutos, los Mossos se darán cuenta de que se trata del cuerpo descuartizado de Hugo. Ha sido seccionado en 4 partes. Hay una primera parte seccionada por el cuello, una segunda que está cortada desde el cuello hasta las extremidades inferiores y una tercera y cuarta que corresponden a las 2 piernas. Una vez han extraído todas esas partes, se dan cuenta de otro macabro hallazgo. En el fondo del arcón hay otro cuerpo. En esta ocasión se trata de un cuerpo entero, es decir, no ha sido descuartizado. Lo que ven en ese momento les estremece. Es el cuerpo de una mujer embarazada. Es el cuerpo de Xianxi. Los agentes solamente encuentran los cuerpos de Hugo y de su pareja Xianxi. Falta saber qué ha ocurrido con Héctor y con Susana.
En ese momento, los mozos se dan cuenta de que el caso deja de ser un caso basado en varias desapariciones y pasa a convertirse en un caso de diferentes homicidios. Ese día llega al domicilio la policía científica y esta vez, a diferencia del día anterior en el que se había realizado una inspección más superficial, sí se inspecciona la casa de una forma mucho más exhaustiva. Una de las cosas que más llama la atención de los agentes es lo tremendamente desordenada que está la casa. Ven que en la planta de abajo, planta en la que han estado viviendo Hugo y Shanxi, está repleta de regalos, repleta de juguetes para la niña que han estado esperando a lo largo de estos 8, casi 9 meses. Faltaban muy pocos días para que Shanxi diese a luz a su tan esperada niña. En esa misma inspección encuentran unas pocas gotas de sangre, algunas en una habitación entre la cama y la pared y otras bajando de la planta de arriba a la sala de estar. En el extremo inferior de la escalera se encuentran unas gotas que dan a entender que allí ha habido una persona herida. Es como si una persona se hubiese parado allí, hubiese sangrado y esa gota al caer hubiese dejado una forma muy concreta. Este tipo de manchas se llaman manchas sanguíneas por goteo de altura. Se produce al caer la gota de sangre desde la fuente productora hasta el soporte, impulsada por la fuerza de la gravedad. Cuando eso sucede desde poca altura, el contorno es regular, pero a medida que se aleja, el contorno se va haciendo irregular. Puede llegar a presentar salientes en forma de rayos e incluso otras gotas sanguíneas secundarias. Los agentes de la científica se dedican a analizar cada rincón de la casa, mientras que los agentes de homicidios empiezan a interrogar a todo el entorno de las víctimas, tanto a familia como amigos. El primer sospechoso pasa a ser Mario, el hermano menor de Héctor y de Hugo. En ese momento es el principal sospechoso, primero porque la noche del 25 estuvo en el chalet de Canamat, y el segundo porque las explicaciones que da la policía no terminan de convencerles del todo. De Mario tenemos que tener en cuenta que de normal vive en Premià de Mar junto a su madre, con Clara, pero muchas veces va a Abrera, es decir, al chalet donde viven Héctor y Hugo. Sin embargo, él siempre avisa de que va a ir, siempre excepto la noche del 25. Esa noche se presenta por sorpresa y encima no coge la llave para poder entrar, sino que supuestamente se la deja en la casa de su madre, en Premià de Mar. Lo que cuenta Mario a los agentes es lo siguiente. Él llega al chalet familiar sobre las 11:30 de la noche, ¿vale? Salta el muro de la parcela, se aproxima a la puerta principal y llama de forma insistente. No le abren, pero él insiste. Quien finalmente abre la puerta es Héctor. Este le explica que tiene la casa muy desordenada y que le da mucha vergüenza abrirle y que vea todo el desastre que hay allí montado. Mario resta importancia al supuesto desorden y convence a Héctor para que le abra. Mario termina accediendo al domicilio. En principio, por poco rato. La idea no es la de quedarse mucho tiempo, sino simplemente recuperar un juego de llaves que tiene allí y luego marcharse. Mario sube a la habitación y se sorprende al ver que su cama está totalmente desnuda. No tiene ni sábana bajera ni tampoco las sábanas de arriba. Eso le extraña, por lo que pregunta a su cuñada, a Susana, el motivo por el cual ha entrado en su cuarto y ha quitado las sábanas de su cama. Susana le resta importancia a todo aquello, diciéndole que días atrás había visto unas manchas en su ropa de cama, de modo que había decidido limpiarla, pero que no lo ha conseguido y que por tanto había llegado a la conclusión de que lo mejor sería tirarlo todo. Independientemente de que le convenza más o menos esa explicación, el hermano menor del clan termina cogiendo las llaves del domicilio y se marcha con sus amigos que le están esperando fuera para salir de fiesta todos juntos. Mario vuelve al domicilio a las 3 de la madrugada, siendo ya domingo. Nada más llegar, se va a su habitación y se acuesta, pero no consigue dormir, por lo que se va a la sala de estar y empieza a mirar la tele. Viendo la tele, escucha unos golpes muy fuertes provenientes de la habitación de Hugo. Se extraña, pero está tan absorto con el programa de la tele que no hace nada. En ningún momento se levanta para ver qué está sucediendo. Esto extrañará mucho a los agentes. No logran entender porque si los golpes eran tan fuertes como dice Mario, no se levanta para saber qué está ocurriendo.
Será el miércoles 29 de julio cuando salte en los medios de comunicación la noticia de que se ha encontrado a una pareja, un joven de 30 años y a su pareja sentimental de 26, congelados en su propia casa, en el arcón congelador del que dispone la familia en el sótano. Mientras tanto, la policía científica sigue haciendo su trabajo. Una de las tareas que llevan a cabo es la de esparcir Blue Star por las diferentes estancias de la casa. Muchos que seáis aficionados al True Crime ya lo sabréis, pero por si hay alguien que no lo sepa, el Blue Star es un revelador de sangre que permite la detección de rastros de sangre invisibles. El procedimiento es muy sencillo, se rocía la zona sospechosa con un atomizador y en caso de que se ilumine una cierta área en azul, eso constata la presencia de sangre. Da igual el tamaño, detecta tanto gotas más grandes como más pequeñas, incluso a nivel microscópico. El caso es que cuando la policía aparta el sofá y esparce Blue Star, aparece toda una mancha como si justo allí hubiesen arrastrado un cuerpo. Otra de las tareas de los agentes es encontrar el arma o armas homicida. Piensan que de ser uno o varios cuchillos van a tener una ardua tarea por delante, pues esa casa está literalmente llena de cuchillos. Una de las cosas que más sorprende a los agentes es la enorme cantidad de cuchillos que hay en literalmente todas las estancias. En la cocina puede haber fácilmente 50 o 60 cuchillos. En la sala, más cuchillos. En uno de los dormitorios encuentran una mochila llena de cuchillos de diferentes tamaños. De mientras, Héctor y Susana siguen desaparecidos. Los mozos no saben qué pensar, no tienen ni una sola pista acerca de su paradero. A diferencia de Hugo y Xianxi, ningún amigo de la pareja ha llamado para informar de su preocupación acerca de la desaparición de la pareja. De modo que los agentes deciden interrogar a amigos y familia de cara a lograr reconstruir las últimas horas de las víctimas y de este modo conseguir unir las diferentes piezas del puzzle. Una de las primeras personas a las que entrevistan es una amiga íntima de Xianxi. Esta afirma que la última vez que la vio fue el sábado por la mañana, cuando fui a trabajar a la perfumería La Gota, perfumería donde trabajaban ambas. A las 3 de la tarde, Xianxi termina su turno y se va a su casa. Recordemos que esa misma tarde Hugo había quedado con unos amigos para jugar con sus ordenadores a unas partidas online y que por la noche tenía una cena junto con otros amigos. Y es esa misma noche cuando estalla la alarma, pues nadie consigue contactar con ellos. Volvemos, por tanto, al momento presente, momento en el que ya se han encontrado los cuerpos de Hugo y de Xianxi y Héctor y Susana siguen en paradero desconocido. En este momento, lo que más interesa a los agentes es averiguar dónde se ha producido el descuartizamiento. La lógica nos dice que el sitio en cuestión ha tenido que estar repleto de sangre, sin embargo, todo lo que revela el Blue Star son unas pocas gotas de sangre, pero nada más. A eso le tenemos que añadir dos datos importantes. Por un lado, que en una de las habitaciones de la planta de arriba, planta en la que han estado viviendo Héctor y Susana, se encuentra un rollo enorme de plástico, típico plástico de burbujas que se utiliza para enrollar y proteger objetos delicados. Eso por una parte, y por otra que en la habitación de Héctor se encuentra la colección entera de la serie Dexter. Por si alguien no ha visto nunca un episodio de esta serie, toda la trama gira en torno al personaje de Dexter. Dexter Morgan es un experto forense que lleva una vida secreta como asesino de criminales sin condena. Trabaja como analista de salpicaduras de sangre para la Policía Metropolitana de Miami. Llegados a este punto, los agentes consideran que lo más probable es que Héctor y Susana sean los responsables del doble crimen. Llegados a este punto, los agentes consideran que lo más probable es que Héctor y Susana sean los responsables del doble homicidio, así como del descuartizamiento. Todo apunta a que decidieron imitar el modus operandi del personaje ficticio Dexter, es decir, desplegar todo un rollo de plástico por toda la habitación, cubriendo tanto el suelo como paredes, de tal manera que una vez asesinadas las víctimas, simplemente habrían tenido que enrollar los cuerpos con ese mismo plástico y conservarlos en frío, tal y como ocurre en la exitosa serie de ficción.
La lectura que hace la policía acerca de esta desgracia familiar es la de que, en general, han sido siempre una familia normal, una familia como cualquier otra, con sus virtudes y con sus defectos, y también con las tiranteces propias de dos personas que son como el día y la noche, como es el caso de Héctor y de Hugo. Las circunstancias propician que se vean obligados a compartir una misma vivienda. Aparentemente, para Hugo y Jiansy esto no supone ningún problema, pero sí lo es para la pareja formada por Héctor y Susana. Lo cierto es que cuando sucede el doble homicidio quedan muy pocos días para que Jiansy dé a luz, y eso significa muchas cosas. La casa se encuentra repleta de regalos que dentro de poco iba a disfrutar la pequeña bebé, a la que, por cierto, iban a poner Astrid de nombre. Nos podemos imaginar, por tanto, cómo habían sido esos días y semanas previas al doble asesinato. Es casi como si todas esas visitas de amigos, toda esa alegría y toda esa generosidad y buen rollo molestase sobremanera a Héctor y a Susana, y por tanto deciden acabar con ella. Con todos esos indicios en contra, el juez ordena la búsqueda y captura de los dos fugitivos, Héctor y Susana. El objetivo principal de la policía es encontrarlos, y para ello se pide una orden de intervención telefónica. Las últimas llamadas que se efectúan con los móviles de la pareja son una llamada entre Héctor y su madre Clara y otra entre Susana y el banco en el que trabajaba, el banco Banesto. A partir de aquí, los móviles se paran y los abandonan. Después de esas últimas llamadas, ambos huyen. Cabe destacar que justo ese día, el día 28, tenían organizada una cena con el padre de los chicos, pero ni siquiera se presentan, ya que es ese mismo mediodía cuando efectúan la huida. Estas últimas llamadas se geolocalizan y les sitúan en Montserrat. Eso hace pensar a los agentes que lo que pretenden es huir del Estado español vía norte, con el coche de Susana, con un Ford Escort. En esos días se instalan un montón de controles policiales con el fin de atraparlos lo antes posible. Sin embargo, pasan los días y nada se sabe de la pareja. De mientras, hay todo un equipo, investigadores, fiscal, juez e instructor, intentando entender y demostrar, importantísimo poder demostrarlo, cómo se habría cometido el crimen. Y para poder hacerlo, llevan a cabo una tarea que es la de ponerse en la piel de los asesinos. Intentan pensar tal y como lo habrían hecho ellos. Deducen que para ellos sería muy importante cometer el primer crimen cuando las víctimas no estuviesen juntas. Básicamente porque de estar juntas, ambas se intentarían ayudar mutuamente, con lo cual mejor primero una y luego otra. Suponen también que, puestos a elegir, preferirían matar primero al más fuerte. De este modo, una vez hubiesen terminado con el más fuerte, bastaría esperar a que entrase la segunda víctima en escena, que en este caso sería Jiansy, para poder matarla más fácilmente sin que nadie la pudiese socorrer. Por lo tanto, por una parte tenemos la muerte de Hugo. Los forenses tienen claro que ha sido producida por apuñalamiento. Sin embargo, es muy importante poder explicar por qué no tiene ni una sola señal de defensa en su cuerpo. Es algo muy raro, teniendo en cuenta que era un hombre joven y fuerte. La lógica nos dice que, aun estando dormido, debería haberse defendido al recibir la primera puñalada, pero no fue así. La policía lleva a cabo una inspección minuciosa y efectivamente encuentra dos defensas eléctricas, dos tasers. Una vez más, las piezas encajan a la perfección. La sumisión de Hugo se consigue con el uso de estos electroshocks. Además, hay una peculiaridad que llama mucho la atención de los forenses e investigadores, que es el hecho de que hay dos líneas de puñaladas totalmente diferentes, de diferentes características. En la parte derecha del cuerpo de Hugo hay muchas más puñaladas y de mayor profundidad. Se realizaron de una forma más rápida y con mucha más fuerza, especialmente la que resultó mortal, la que afectó a la arteria pulmonar. Importante, todas ellas tenían una trayectoria de derecha a izquierda. En la parte izquierda de su cuerpo se encuentran muchas menos puñaladas, de menor profundidad, y la trayectoria es inversa, es de izquierda
a derecha. Ante tal escenario, los investigadores llegan a la conclusión de que han tenido que ser no una, sino dos las personas que han causado la muerte de Hugo. Los expertos deducen que a las pocas horas sería Xianxi quien llegaría a casa. La muerte de Xianxi fue muy diferente. En el caso de ella se concluye que lo primero que hacen es tirarla al suelo. Eso explicaría los golpes por contusión. Y la muerte como tal se produce por lo que se llama un triple mecanismo asfíctico. Alguien la estranguló con las dos manos en el cuello y posteriormente otra persona le bloqueó las vías respiratorias. Además, tenía signos de compresión torácica. Los expertos llegan a la conclusión de que alguien se subió sobre ella con su propio peso, con las dos manos en el cuello y con la ayuda de una tercera mano, es decir, con una segunda persona sobre las vías respiratorias, le terminan causando la muerte por asfixia. Fue, por tanto, una muerte mucho más lenta de la que lo fue la de Hugo. Ahora nos tenemos que situar en un pueblecito llamado Sant Vicenç dels Horts. Y es que el 11 de septiembre del 2009 se activa un teléfono que pertenecía a Héctor. Teléfono que, recordemos, estaba pinchado. La policía escucha una voz masculina. Inicialmente, los Mossos se animan pensando que tal vez Héctor pueda haber encendido el móvil después de muchos meses sin utilizarlo. Sin embargo, cuando llevan a cabo un estudio de la voz, rápidamente se dan cuenta de que esa voz no es la de Héctor. La voz en cuestión es la de un vecino de la localidad. Rápidamente es llamado a dependencias policiales y esto explica que unos pocos días antes, paseando por el pueblo, se había encontrado dos teléfonos móviles diferentes. Resulta que son los móviles de Héctor y de Susana. Ambos los lanzaron cuando terminaron de realizar cada uno una llamada distinta. Héctor con su madre y Susana con la empresa en la que estaba trabajando en ese momento, con el banco Banesto. Van pasando los días y la preocupación de los investigadores va en aumento. Aparte de todo lo que os he mencionado anteriormente, en la casa también se encuentra no una, sino dos libretas. Una roja y otra negra. En esas libretas hay todo un listado de objetos con cosas que ellos mismos habían anotado que iban a necesitar. Por ejemplo, habían escrito que iban a necesitar dos tipos diferentes de cintas de empalar y efectivamente se terminan encontrando dos tipos de cintas distintas. Lo mismo sucede con las bolsas de plástico o con las bridas. Pero eso no es lo más grave. En esas libretas había escrito tres nombres: Pilar, Carmen y Pepe. Estos nombres correspondían a familiares de Héctor de edades bastante avanzadas. El autor del escrito hablaba en plural, diciendo cosas como: esta persona es muy independiente, habrá que hacerlo por sorpresa, esto hará que nos investiguen. Es decir, hablaban en plural. ¿Cuál era, por tanto, su objetivo? Pues el ir terminando con la vida de distintos familiares con el fin de apoderarse de su patrimonio. De manera paralela, los investigadores siguen elucubrando acerca de qué podría haber sucedido la noche en la que se cometieron los crímenes. Se cree que muy probablemente el crimen se comete en la habitación de Hugo y de Xianxi, es decir, en la planta de abajo. Pero antes de meterlos en el arcón congelador, se ven obligados a trasladarlos al piso de arriba debido a la llegada sorpresa de Mario. Esto hace que cometan ciertos errores garrafales, como pueda ser el hecho de no ponerse guantes. Y es que tanto en la nevera como en el congelador se encuentran muchísimas de sus huellas. Finalmente, el 19 de septiembre se recibe una llamada de la Unidad de Coordinación de Policía Internacional informando de que en un pueblo de Francia se ha encontrado un Ford Escort con dos personas dentro. La policía va a por ellos y efectivamente en el coche se encuentran con Héctor y con Susana en un estado de semi-indigencia. Era obvio que llevaban muchos días malviviendo en ese coche. En ese momento, cuando la policía les atrapa, ellos guardan riguroso silencio.
Ya en ese momento se imaginan que la cantidad de pruebas que hay en contra de ellos es tan abrumadora que lo mejor que pueden hacer es permanecer callados. Casi 3 años después de la detención de Héctor y de Susana, concretamente el 10 de abril del 2012, empieza el juicio por la muerte de Hugo y de Chiansy en la audiencia de Barcelona. Se convierte en un juicio muy largo en el que se muestran exageradamente fríos, insensibles y distantes, como si la cosa no fuese con ellos. El veredicto: prisión para los acusados del doble crimen de Abrera. El juzgado les imputa a cada uno 2 delitos de asesinato y otro más de aborto. Héctor y Susana fueron condenados a 38 años de prisión. Cuando escucharon la condena, no hubo lamentos, ni tampoco lágrimas, solamente un frío silencio. Hasta aquí la historia de hoy. Muchas gracias por haberme escuchado y nos vemos dentro de poco con otra inquietante historia.